Muy buenos días, mi nombre es Patricio Guillermo García Espinosa, soy estudiante de 10º semestre y bueno, eh, me enteré que esta semana ya van a presentar histología y pues dije no, pues vamos a ayudarle en lo que podamos porque sé que es un semestre complicado, entonces cualquier ayuda cuenta. Bueno, el tema yo supongo que el más difícil es epitelios y pues trataré de hacerlos entender de una manera sencilla. ¿Qué son los epitelios? Bueno, un epitelio es aquella lámina cohesiva, ese tejido que se adhiere al pegamento, ¿saben? El pegamento es el tejido conjuntivo que le da soporte. Un epitelio es tejido avascular, no tiene vasos sanguíneos y se nutre por difusión a partir del tejido conjuntivo. Es junto con el tejido conjuntivo, junto con el tejido nervioso y junto con el tejido muscular, parte de los 4 tejidos básicos que forman cualquier órgano. Su función es proteger, por ejemplo, en la piel, la absorción de nutrientes o de agua, por ejemplo, nutrientes en caso del intestino delgado, agua en caso del intestino grueso. También colaboran con la absorción de agua y la de equilibrio de iones en el tejido renal. También tiene una función secretora, por ejemplo, las glándulas, ya sea exócrinas o endócrinas. Exócrinas son cuando tienen un conducto y endócrinas son cuando vierten su contenido directamente al torrente sanguíneo. Además ayudan en el intercambio gaseoso, por ejemplo, las células alveolares, los neumocitos tipo 1 y tipo 2 serían sobre todo de excreción. Y bueno, también recubren todas las cavidades del cuerpo, en cuyo caso se llaman mesotelio. También cubren los vasos sanguíneos del cuerpo, en cuyo caso se llaman endotelio. Y aquí es lo que ya les había mencionado. Tiene una función de absorción, transporte, protección y también de recepción. Y bueno, ¿cómo está formado la célula epitelial? Este esquema nos muestra que siempre tendremos una región luminal o zona luminosa y una región basal. Esto nos dice que la célula epitelial tiene 2 polos, un polo luminoso y un polo que da a la región basal. Y bueno, esto es sobre todo para explicar el tejido renal. Vemos cómo hay una vía transcelular, que es en el caso del intercambio de iones, y una paracelular, que es por donde normalmente pasa el agua. Y tenemos esto que son los occludens, que en un momento explicaré. ¿Qué hay en la región apical? ¿Qué hay en la región luminosa? Bueno, tenemos microvellosidades que están formadas de esto, actina. Esto es muy importante porque algunas veces lo olvidamos y es como que, ¿de qué está formada la microvellosidad? Es típico que te pregunten. Y es como que, pues no sé. Y se conocen como filamentos delgados de actina. ¿Ok? Forman el borde en cepillo o chapa estriada. Esto no es otra cosa que como si tuviéramos un cepillo de dientes o un cepillo de cabello donde las asas son uniformes y sirven sobre todo para absorción. Entonces, ¿dónde creen que los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en el riñón y los vamos a encontrar en intestino.
tenemos que los estereocilios o filamentos medios también están compuestos de actina. Estos se creía que eran más parecidos a estos, pero al observar su composición nos dimos cuenta que no, que, que tampoco se mueven, aunque morfológicamente son similares, no se mueven y tampoco están compuestos de tubulina. La tubulina forma los microtúbulos y los microtúbulos a su vez nos dan forma a un cilio. Estos son filamentos gruesos y cada uno tiene su función. En caso del estereocilio sobre todo sensitiva, mientras que el del microtúbulo es sobre todo para dar movimiento. Bueno, aquí tenemos una microscopía electrónica de transmisión, lo sabemos porque no lo estamos viendo en 3D. Este sería la porción apical, mientras que aquí tendríamos la región basal, pero esto es solo de estas células. Como ven, no conecta con la lámina basal todavía. Y bueno, aquí se los puse para ejemplificar, por ejemplo, el retículo endoplásmico, ya sea liso o rugoso, si está asociado a ribosomas o no. No lo podemos ver muy bien. Y aquí sí se los marcan, retículo endoplásmico rugoso. Las mitocondrias, que como podemos ver, aquí están en forma circular. Hay algunos lados donde tienen alguna otra morfología. Y bueno, aquí lo que quería ver era esto. Estas células no tienen la chapa estriada en sí, sino que nos muestran una microbicidad, pero de una célula que no está tan acostumbrada a la absorción. Por eso es que están compuestas de esta manera. En cambio, lo que sí tiene esta célula, ¿qué creen que sea? Así es, son cilios propiamente. Como pueden ver, son de mayor tamaño y son un poco más gruesos. Este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. Estos son los famosos 9x2, 9 pares y 9 tripletes, perdón, que son estos que están alrededor y los dos del medio. Esta imagen, que se ve francamente muy fea, nos muestra cómo se ve los microtúbulos con los 9, los dos del medio, en un corte transversal, mientras lo podemos ver en un corte longitudinal. Y bueno, a esta composición se le conoce como el axonema. Y el axonema, bueno, tenemos lo que es el axonema y la raicilla. La raicilla es lo que está anclado propiamente a la membrana apical, es lo más inferior. El cuerpo basal es de donde nace el cilio. Y es muy importante porque podemos ver que, a diferencia del cilio per se, este no tiene los dos del medio. No tiene la conformación 9 más 2. Y bueno, el cilio, les dije, sirve para la movilidad. Entonces el axonema es la base, es lo del cilio, es la estructura central que permite esta movilidad. Y tenemos que, a su vez, esto es el axonema, entiendan esto. Y a su vez, este está compuesto por dos proteínas súper importantes, la adeneína y la cinesina. Mientras que los microtúbulos forman la estructura, es la morfología, la adeneína y cinesina son
las estructuras básicas para el movimiento. La dineína es como si fuera de aquí para acá, mientras que la cinesina es que va de aquí para acá. Este movimiento se conoce como retrógrado porque es como si regresara, y la cinesina sirve para el movimiento anterógrado, como si se fuera hacia el otro lado. ¿Sí? En otros contextos se dice que pues dineína va de la periferia al centro, mientras que la cinesina va del centro a la periferia. ¿Qué creen que sea esto? Veamos el... Bueno, continuando, aquí tenemos este epitelio, que es uno de los que más se van a aprender. ¿Por qué? Porque tiene una forma muy sencilla y un nombre muy largo. Es epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, alternado con células caliciformes. Para más sencillez, se conoce como epitelio respiratorio y sirve todo de transporte en las vías respiratorias altas. O sea, no se encarga de hacer el intercambio gaseoso. Pero todo este nombre tiene una forma muy característica. Si pueden ver, aquí tenemos la membrana basal. Esta es una tinción especial para que la podamos ver. Estas de aquí son propiamente las caliciformes, y lo sabemos porque tiene un color blanquecino debido a que su función es secretar moco. Si vemos hasta aquí, esta célula pareciera estar sobre estas, pero no, realmente todas están pegadas a la membrana basal. Por eso es que no se estratifica, no tiene un segundo piso propiamente. Entonces por eso es pseudo estratificado. Cilíndrico porque tiene lo largo mayor que lo ancho, es como si fuera un cubo, ¿ok? Y tenemos esto. Sabemos que no es chapa estriada o borde en cepillo porque esas están más pegadas. En cambio estos parecieran más que son pelos nada más, ¿verdad? Bueno, esos son los cilios y su función es la movilidad. Ya en fisiología verán que se le conoce como la escalera mucociliar, porque tiene mocos, tiene cilios y sirve para la protección, excreción, la protección del epitelio respiratorio, excreción de partículas de polvo, e impide la colonización por patógenos como bacterias. Si me preguntan qué son las células de aquí abajo, bueno, es sencillo. Estas son propias del tejido conjuntivo de la tráquea. Ahora veamos los filamentos de actina. Los filamentos de actina también son conocidos por su pequeño tamaño, por eso forman las microbiosidades, que son las especificaciones más delgadas de todas. Mientras que podemos definir fácilmente la morfología de un cilio, las de actina son difícilmente identificables. Y vean aquí, todas están del mismo tamaño. Son filamentos y están compuestas de filamentos delgados de actina, del mismo tamaño, y eso se le conoce como chapa estriada o, como ya les había mencionado, borde en cepillo. No son como los otros que pueden ser unos. Aquí la cola del espermatozoide es para amplificar dónde estamos. Estamos en epidídimo, que es el sitio donde más comúnmente veremos los estereocilios, además de los órganos de los sentidos. Como pueden ver, no todos forman una morfología igual, pareciera que todos están de diferente tamaño.
Y bueno, estos antes se consideraba que parecían cilios, pero luego descubrimos que no tienen movilidad, sino que están fijos. Y bueno, en un corte transversal parecieran inclusive un poco más a los de actina que a los de tubulina, porque pues están compuestos de actina, o sea, más bien parecieran más las microvicidades transversalmente que los cilios. Y bueno, aquí se los estamos amplificando en epidídimo, que es una estructura testicular. El epitelio del estereocilio del epidídimo también es pseudo-estratificado, nunca llega a la luz. Es otra de las regiones conocidas por tener este tipo de epitelio, pero no tiene cilios ni tiene células caliciformes, por lo cual no tiene pierde, ¿verdad? No tiene pierde con el epitelio respiratorio. Y aquí les están mostrando cómo se ven. Bueno, ahora la unión vasolateral. Recuerden, basal, apical o luz, y pues la lateral que les mencioné, que es la forma que tienen todas las células epiteliales, no importa cuál sea su morfología. Tenemos la sonula occludens, la sonula adherens, la macula adherens y las uniones de tipo nexo. Aquí nos falta una que es la es similar a la macula adherens, pero es únicamente la mitad. Ahorita se las menciono un poco más. Sonula occludens o uniones ocluyentes. Si lo ven, es por mucho la más negra. ¿Ok? La más negra, y siempre, 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 siempre será la más apical. Estas permiten que no haya un paso por ahí. Se conoce como uniones herméticas. Herméticas, como Hermes, como cinto. La mácula adherens mácula es mancha. Podemos ver ahí como pareciera que es la de arriba, pero como si lo hubieran aplastado, ¿verdad? Y uniones tipo nexo no tienen nada negro y es lo que está más abajo normalmente. Estas permiten la comunicación propiamente. Y la sonula adherens pues es la que no está negra, la que no está como mancha, la que no ni si tiene algo negro. Y bueno, ¿qué es lo importante de aquí? Lo veremos. Uniones ocluyentes, herméticas, sonula occludens. Está compuesta de claudina y ocludina y impiden la difusión. Pero lo más importante de aquí es que están compuestas de actina de igual manera. Tiene un citoesqueleto de actina, además de estas dos proteínas, que es lo que le confiere su morfología tan negra. Esta es una célula y esta es otra célula, por eso es vasolateral. Y esto pues que dijimos que eran, son microbiosidades. Y bueno, ZO1 y ZO2, ahí me faltó. Las uniones adherentes, sonula adherens es lo primero. Estas también se conocen como uniones. Y bueno, ya por último, ¿qué tipo de epitelio tenemos aquí? Es cuadrado, igual alto que ancho. Entonces tenemos epitelio tipo cúbico simple. Este está un poquito más difícil, pero podemos ver
en esta célula que es más alto que ancho. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Epitelio cúbico? No, es epitelio cilíndrico simple. Y si me preguntan qué es esto, bueno, esto se conoce como lámina propia y es tejido conjuntivo de tipo laxo. Lo sabemos porque hay más células que fibras y es propia de intestino. Antes de seguir con los epitelios de las glándulas, les quería mostrar esto. La reacción de Paz, la tensión de Paz, se llama así por ser el ácido periódico de Schiff. ¿Sí? Periódico porque de que está compuesto de yodo, es un ácido. Entonces por eso en eso basamos su fórmula química y quien lo describió fue Schiff, por eso se llama así. Es una tensión que tiene un color rojo, violeta, cuya principal función es teñir los hidratos de carbono y el moco. Por eso aquí tiñe membrana basal y aquí tiñe el moco. Las células calciformes se verían de este mismo color, rojo. El rojo oleoso, que es una tinción de lípidos, es una tinción en frío, no tienen que hacer toda la técnica histológica para teñirlo. El núcleo se pinta de azul, mientras que la gotícula se pinta de rojo. Y junto con Sudán 3, 4, negro Sudán, son tensiones que sirven para teñir lípidos. El azul de toluidina, como su nombre lo dice, es de azul, sirve para teñir la vaina de mielina, por eso aquí dice grupo fosfato ADN o ARN. Tricrómico de Mason o de Mason es una tensión que nos permite ver los núcleos de la célula de color rojo, el tejido conjuntivo de color azul y bueno, también nos ayuda para ver un poquito más rosita algunas estructuras del citoplasma. La elastina se tiñe con orceína. Recuerden que la elastina pues es es parecida al colágeno, es parte de las fibras del tejido conjuntivo y pues sirve para que un tejido sea más elástico, no tan rígido como el colágeno. Y argéntica tiñe las fibras reticulares, que es colágeno de tipo 3 y sirve para dar sustentación a los órganos. Casi todos los órganos tienen fibras reticulares, son pocos los que no tienen. Y bueno, como pueden ver es un color dorado, por eso se llama, es dorado, pero está teñida con plata, por eso es argéntica. Y bueno, ya que vimos eso, pues continuemos con lo que estamos viendo. Seguimos con las que están más abajo, uniones adherentes. Estas adhieren la célula con la otra, no es como la otra que ocluye. Tenemos zonula adherens, que es la inmediatamente inferior, perdón. Y bueno, tiene una resistencia limitada. Está compuesta de igual manera que la otra de filamentos delgados de actina. ¿Ok? Y bueno, también tiene E-caderina. La caderina, recuerden que también sirve para la unión. Al final tenemos la mácula de adherens, que era la mancha que veíamos, que también se conoce como desmosoma. La mácula tiene tanto de un lado de la célula como del otro. Y esta se puede identificar un poco más porque es más negra que la zónula. ¿Sí? Es un poco más negra. Además, vista de más lejos es francamente identificable. Pero en esta no se nota tanto, pero esta también es una zónula.
Lo sabemos porque aquí no tenemos los filamentos de actina. Y bueno, esta se ve involucrada en el pénfigo ampolloso, que yo creo que es la única patología que deberían de aprenderse de esto. Y está formada por filamentos intermedios, ni delgados ni gruesos. Cuando tenemos esta imagen se conoce como fascia adherens, que no es otra cosa que la sonula adherens, pero en órganos que la necesitan bastante, que necesitan una comunicación importante. Las uniones de tipo gap, pues gap es espacio. Las uniones de tipo gap son de tipo nexo también y permiten una identificación sencilla. Y esto podemos ver fácilmente que es tejido muscular. Luego lo verán. No me quiero clavar mucho en eso. Si pueden ver cómo son más translúcidas, permiten más que se vea. En cambio, el desmosoma, que está compuesto de filamentos gruesos, no permite la visualización y es una mancha que se ve simplemente ahí. Y bueno, fascia adherens no es otra cosa que sonula adherens, pero en un órgano que se ocupa mucho y por eso forma esto. Ahora ya metiéndonos más con el desmosoma, vemos como aquí sí está negro, está fácilmente visto. Y bueno, ¿cuáles son los filamentos intermedios que les mencioné? Son la pacoglobina, la desmoplaquina. Por la desmoplaquina es que se llama desmosoma, igual que por la desmoglina y la desmocolina. ¿Sí? O sea, aquí todo es desmo y paquito. Y bueno, se conocen como tonofilamentos, que son intermedios. Como les dije, está asociada al pénfigo ampolloso. Uniones de tipo nexo, uniones de tipo gap, uniones en hendidura, dependiendo del texto que vean, cada una forma conexinas. Esto es cuando se une con otras 11. O sea, una es tipo nexo y se le llama conexina cuando ya son 12. Son de estructuras que necesitan conectarse fácilmente. Por eso es que aquí tenemos esto. Este es músculo cardíaco y por eso es que necesita una comunicación importante. Porque recuerden que todo el corazón se contrae prácticamente al mismo tiempo. Bueno, cada lado, ¿verdad? Y es para lo que sirve. Ahorita me equivoqué, una disculpa. 12 conexinas forman un conexón, sí. Y bueno, es para lo que sirven. Como ven, son francamente translúcidas y nos permiten ver que no hay filamentos alrededor. No es como los demás. Y bueno, aquí lo pueden ver otra vez. Unión de tipo hermética, sonura adherente, macular. Y estas de aquí son uniones de tipo nexo. Apréndanse esta imagen, es sencilla y bastante útil. Bueno, ya hablando de la última zona de un epitelio, la membrana basal. La membrana basal está compuesta de los hemidesmosomas. Se pueden ver, es parecido al desmosoma, pero solo está de un lado. ¿Por qué? Porque esta no conecta célula con otra, sino que conecta lo de arriba, o sea, el epitelio, con lo de abajo, o sea, el tejido conjuntivo. Y eso es lo que importa. También está compuesto por filamentos intermedios o tonofilamentos, queratina. Y aquí se los ponen, aquí está el hemidesmosoma pegado a la membrana basal y hacia abajo está pues el tejido conjuntivo.
Y bueno, estas se las puse para que vean cómo es en realidad un epitelio. No es algo que esté hecho en 2D, sino que es algo que está hecho en 3D. ¿Sí? La zona apical. Posteriormente tenemos la lateral y la basal. Aquí este diagrama les está tratando de ejemplificar cómo está compuesta cada una. Si esta es una célula y esta es otra célula, entonces aquí tendremos todos los tipos de uniones, las ocluyentes, la mácula y así. Y aquí hasta abajo tendremos que la única diferenciación basal, que es el hemidesmosoma. El hemidesmosoma. Y ahí se los acerqué. Y bueno, la membrana basal es importante que sepan que está compuesta por dos, la lámina basal y la lámina reticular. Es lo más posterior, lo más inferior del tejido epitelial. Y es importante que sepan que la lámina basal es radiolúcida, o sea, es blanquita, mientras que la lámina reticular es un poquito más oscura. Y bueno, este riñón, luego sabrán por qué, no, en este momento no se los explicaré. Pero bueno, ¿cómo teñimos la membrana basal? Con una tensión que ustedes ya deben de saber, que es el PAS. Y bueno, esto, que el colágeno tipo 4 forma la lámina basal y el colágeno tipo 3 forma la reticular, es importante. Estas dos forman la membrana per se. Glándulas. Tenemos glándulas que son de secreción apócrina, merocrina y holocrina. Apócrina, apoquito. Ahorita les explicaré por qué. Holo, que se refiere a todo. Y bueno, estas son glándulas que tienen ya un conjunto que se agrupan. Tenemos unicelulares como las caliciformes que ya vimos, y compuestas mucosas y compuestas serosas. Las caliciformes tienen un tipo de secreción merocrina, mientras que las mucosas y serosas dependerán. Estas secretan sobre todo moco, como su nombre lo dice, y el moco está compuesto sobre todo de agua, mientras que las serosas secretan sobre todo proteínas. Y bueno, aquí se los expliqué, que al principio les dije que las glándulas son endócrinas y exócrinas dependiendo si tiene conducto o no. Por eso, sin conducto, endócrinas. Con conducto, exócrinas. Dependiendo del número de células, tenemos unicelulares como las caliciformes y multicelulares como las que veremos a continuación. En cambio, las endocrinas, que tienen todo un capítulo para verlo, tienen unicelulares, que son las células del SNET, que no necesitan saber que existen en este momento, y multicelulares como la hipófisis, la tiroides, la glándula suprarrenal, el páncreas en su porción endocrina, porque el páncreas también tiene una porción exócrina. Tipo de secreción: mucosa, serosa o mixto. La mucosa, les dije, moquito, agua casi. Serosa, sobre todo proteínas, y aquí les ponemos ejemplos. En las glándulas salivales grandes, la glándula sublingual es mucosa, mientras que la parótida es serosa y la submaxilar es mixta. Y dependiendo también, este es el tipo, pero el mecanismo, ya les mencioné que existe el mecanismo merocrino, el mecanismo apócrino y el holocrino. Este apócrino sudoríparo es únicamente en la región axilar. Merocrina, páncreas en su porción exócrina, que como ustedes vieron en Bioca, sirve para la digestión de proteínas,
y holócrina la glándula sebácea, que secreta el sebito que está en la piel. Dependiendo de la forma del conducto, que es lo que identifican, vamos a tener simples y compuestas. Y bueno, aquí les pongo ese ejemplo, se ve bien feo, pero es lo más característico. Aquí me refería poquito a esto. Pierde un poco la membrana apical y en estas gotículas está el contenido. Mientras que en el merócrino, que es el tipo de secreción, de mecanismo de secreción más común, se secreta el contenido sin perder la membrana apical. Y bueno, este es páncreas, o probablemente sea parótida. No, este es páncreas, porque aquí tenemos una célula que lo identifica y su secreción es principalmente proteína. Esta es una glándula cuya secreción es principalmente sebo, entonces está compuesta sobre todo de lípidos. Si ven como aquí tiene núcleo, tiene núcleo, tiene núcleo, tiene núcleo, todas estas tienen núcleo y estas ya son células muertas. Bueno, porque la glándula sebácea es glándula de secreción holócrina, muere para liberar su contenido, toda la glándula. Unicelular es la caliciforme, y aquí es como se ve en una electrónica de transmisión, fácilmente identificable porque no tiene color. Bueno, dependiendo del conducto. Tubular simple porque solo es un conducto que se ramifica. Enrollado, en acino. Esta, como pueden ver, no es propiamente como esta, no es delgada, sino que aquí está ensanchada. Por ejemplo, ¿cuál es una glándula acinar? El páncreas. Acinar ramificada, que de igual manera es más ancha que alta. Y luego ya, tubular compuesta. Tiene un túbulo, pero tiene varios conductos. ¿Sí? Y dependiendo si es delgada o si es ancha, se va a hacer tubular o acinar. Y túbulo acinar es la composición de ambos. Este es un tubular, acinar, y está compuesto, ¿verdad? O sea, es una glándula compleja. Tiene un túbulo, pero varios conductos. Y bueno, aquí les quería mostrar, este es un conducto y esta es la porción secretora de la glándula. ¿Cómo lo sabemos? Es bastante sencillo. La porción conductora necesita tener más mitocondrias, por eso es que tiene un color más rojito. Y esta pues es una glándula de secreción mucosa, por eso es que sí se ve acidófilo, pero se ve un poco blanquito también. Y esta es una glándula sudorípara de todo el cuerpo, salvo la región axilar. Lo sabemos porque su secreción es merócrina y no se ve como se ve aquí esta glándula sudorípara, que es de la región axilar, cuya secreción es apócrina. Esta es la glándula sebácea y aquí pues tiene el conducto propiamente. Esta es porción secretora, aquí está su conducto, como pueden ver les dije era más rojito. Porción secretora con su conducto, porción secretora con su conducto, además tiene una morfología más redondita. Esta es moquito, moquito, y estas son secretoras de proteínas, y esta, ¿qué creen que sea? Este es el conducto intercalar. Estas son de secreción mixta y forman semilunas. Entonces, esta es sublingual, esta es parótida y esta es submaxilar. Y bueno, ahorita les pongo más ejemplos. Lo complicado de los epitelios, ahora veremos
lo sencillo. Tenemos tres clasificaciones de epitelios: epitelio simple y estratificado. Estratificado porque tiene estratos. Pseudoestratificado. El pseudoestratificado lo vimos hace un momento en la tráquea y en el epidídimo. Pareciera que hay células sobre otras, pero todas conectan con la membrana basal. El estratificado per se sí tiene estratos y se nombra según la última fila, no importa qué forma tengan las de hasta abajo. El escamoso también se conoce como plano simple. Es una célula que es de tipo rectangular, pero cuya base es más alta que la altura. Sí, o sea, cuya base es más ancha que la altura. En cambio, el cilíndrico también es rectangular, pero la base es más delgada que la altura. Y la cuboidal es un cuadrado. Un cuadrado cuando lo ves en 2D, ¿verdad? Porque si lo estuvieras viendo en 3D, se vería como un cubo. Cuando es de este tipo y se estratifica, es escamoso, estratificado, y puede estar no queratinizado como en el esófago o queratinizado como en la piel. Por eso aquí se las ejemplifican de esta manera. También en la vagina podemos encontrar este tipo de epitelio. Cuboidal y cilíndrico estratificado únicamente lo encontramos en los conductos de las glándulas. No hay otro lugar donde se encuentre. El epitelio transicional es un epitelio especial que se conoce como urotelio porque está en todas las vías urinarias. Van desde la vejiga hasta la uretra. Y cuando está distendida la vejiga cambia su forma de cúpula por una forma cuadrangular. Y bueno, estos son el esquema que más los va a ayudar a aprenderse los tipos de epitelios. Simple escamoso. Mesotelio cuando forma parte de cavidades. Y endotelio cuando forma parte de capilares o de vasos sanguíneos. Como pueden ver, es sencillo encontrarlas. Son células más anchas que altas. Células más anchas que altas. Aquí no se ve muy bien, pero bueno. Ahí podemos ver más ancha que alta. Básicamente son puro núcleo, ¿verdad? Y bueno, continuamos. Cúbicos simples son células cuadradas. Aquí los vemos en los túbulos del riñón. Y aquí están en la glándula tiroides. Normalmente son de estructuras glandulares de igual manera. Porque pues sirve para secretar, mientras que este sirve para revestir o recubrir. Cilíndrico simple. Estas son células intestinales que sirven sobre todo para la absorción. Aquí están teñidas. Estratificado. Estratificado es lo más sencillo, lo más importante es que aprendan el plano estratificado, que puede ser lo más importante es el plano estratificado, que puede ser queratinizado o no queratinizado, como ya les había mencionado. Son epitelios que sirven para protección. Y les dije que se nombran según la última fila, porque me pueden decir, no, pues estas parecen cúbicas, estas parecen cuboidales. Y no, miren.
Y según tenga o no queratina aquí, va a ser qué tipo de epitelio es. Este es epitelio de vagina porque tiene abundante glucógeno. Mientras que esto de aquí, que es la queratina, que sirve mucho para protección de rayos solares, para protección del agua y todo eso, sirve para fricción, es el epitelio de la piel. Y vemos como en su último estrato son planas. Pseudoestratificado y transicional, ustedes ya saben dónde están. Y aquí está. Este es el epitelio que vimos hace rato. Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado pero conecta con membrana basal, alternado con células caliciformes, o epitelio respiratorio y ciliado. Estas de aquí son estructuras glandulares. Ya lo habíamos visto. Y aquí está el ejemplo más claro del epitelio transicional. La vejiga relajada que tiene forma de una cupulita. Son epitelios que parecieran ser redondos. Eso ustedes ya lo habían visto. Esta presentación se las voy a pasar, así que no se preocupen. Tenemos tejido conjuntivo, que es lo mismo que tejido conectivo. Antes se llamaba así porque se creía que era solo un elemento estructural que servía de soporte para el epitelio. Ahora sabemos que tiene una función bastante importante. Al tejido conectivo se le conoce por tener fibras y células. Y dependiendo de esto va a ser el tipo de tejido conectivo que sea. Es uno de los tejidos básicos que forman los órganos junto con el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Las fibras más importantes es colágeno y elastina. Es vascularizado, es el encargado de dar nutrientes al epitelio por medio de difusión. Esto se tiene de tanto tejido arterial como tejido linfático y venoso. Y bueno, aquí en esta zona es donde se lleva a cabo las respuestas inmunitarias. Es lo importante. Bueno, tenemos tejido conectivo embrionario. Todo esto de aquí es lo que conocemos como fibras, y estas son las pocas celulitas. Se conoce como gelatina de Wharton. Como pueden ver, está compuesto sobre todo de fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3 y fibroblastos. Y la matriz extracelular, que además de las fibras acompaña a las células, que está compuesta por ácido hialurónico, proteoglucanos, paransulfato, y condrotano, y lo que vieron en embrio. Es amorfo y así. Bueno, ¿qué es el tejido conjuntivo laxo o areolar? El tejido conjuntivo laxo es aquel que sí tiene fibras, pero además tiene muchas células. Y las células predominan sobre las fibras. Aquí lo podemos ver. Estas son fibritas y todo lo demás son células. Esto es tejido conjuntivo laxo. Y esto pertenece, como aquí bien dice, a la lámina propia del intestino delgado. La sustancia fundamental también es conocida como matriz extracelular. El denso regular, como pueden ver, todo esto es colágeno, sintetizado por
los fibroblastos, que son células fusiformes, o por el propio ostocito o por el propio condrocito, que dependiendo si estamos en hueso o en cartílago. Y bueno, se caracteriza por ser ordenado, las células siguen un patrón en fila india y bueno, pertenece a tendones y huesos. Después del denso regular tenemos el denso irregular. Se caracteriza por no formar un patrón regular, o sea, sus células no están formadas en fila india. Y bueno, este puede ser reticular, donde tenemos sobre todo colágeno tipo 3, que es el que abunda en la dermis. Recuerden que el tipo 3 también se conoce como reticular. Y el elástico, donde lo que tenemos en abundancia no es el colágeno, sino las fibras de elastina. Este, como ven, es un desastre. Sus células no están ordenadas. Y bueno, este es sobre todo denso y irregular de tipo reticular. Pero es difícil saberlo. Yo lo sé porque sé que este corte es dermis. Y este ya lo podemos saber fácilmente. Está teñido con orceína. Y la orceína nos ayuda a ver las fibras de colágeno tipo 3. Este puede ser un ganglio linfático. Y bueno, nos ayudan a darle forma al órgano formando redes. Y se sabe que sirve de sustento y nutrición para las células que ahí viven. Más fibras reticulares. Y bueno, tejido conjuntivo denso, irregular, aquí está mal, de colágeno. Esta es una arteria, es la pared de una arteria, entonces seguramente sea aorta. Como pueden ver, no es tan regular como si lo sería en un tendón o en el hueso. Fibras elásticas se relacionan con el síndrome de Marfan, por lo mismo que ya habíamos dicho, que forman parte de la pared de la aorta. Estos pacientes mueren del corazón. Y bueno, creo que quedó claro, espero que sí, si no, pues cualquier duda me dicen. Tenemos además que las células que conocimos ahorita, que las veíamos como ese puntilleo, pues tenemos bien identificadas cuáles son. El fibroblasto son de los que más abundan porque ésta se encarga de producir tanto colágeno como elastina. Son células fusiformes, o sea, en forma de dedo o de huso, y secretan todos estos tipos de colágeno. El colágeno tipo 1, que es el más fuerte y pertenece al hueso, a los tendones, a los ligamentos. El 2, que lo encontramos en el elástico y en el cartílago elástico. El 3, que son las fibras sustentaculares, que son las reticulares. Y en la lámina reticular de la membrana basal. Tipo 4, que lo encontramos en la lámina basal de la membrana basal. Y aquí lo vemos. Tiene abundante retículo endoplásmico rugoso. Tiene pocas mitocondrias. Tiene un núcleo heterocromático, y lo sabemos porque esta es heterocromatina o cromatina condensada. Y esta es eucromatina o no condensada. Y entre más eucromatina es que el fibroblasto está produciendo más y más colágeno. Todo esto es la matriz donde el fibroblasto se encerró. Todo eso lo produjo él. Y seguramente es
denso regular. En cambio estas son más pequeñas, no se ven tan organizadas, puede ser probablemente un colágeno tipo 3 o inclusive elastina, pero no es colágeno. La elastina se ve incluso más delgada. ¿Para qué sirve? Pues ya lo dijimos, sirve para la síntesis y la secreción del colágeno y de la elastina. Esto es el proceso que vieron en Bioca, que le explica cómo es formado y por qué la ausencia de la vitamina C nos causa escorbuto. El síndrome de Ehlers-Danlos se relaciona con la ausencia de colágeno de tipo reticular, mientras que Marfan, recuerden que es de elastina. El macrófago es una célula grande y fea que pareciera que tiene brazos de pulpo, que se llama filopodios. En el hígado recibe el nombre de célula de Kupfer. En el pulmón recibe el nombre de macrófago alveolar o célula de polvo, debido a que es incapaz de degradar el carbón que entra en él. En el cerebro recibe el nombre de microglia. En eh, bueno, dependiendo. En la piel hay veces que se queda ahí silente, se llama, o sea que se queda vigilando y se llama histiocito. Istio por tejido y cito porque pues es donde se encuentra. Histiocito. Y son células viejísimas. Y bueno, se encuentran prácticamente a todos lados. Son células que presentan antígenos, se encargan de fagocitar, o sea, de comerse patógenos. Y bueno, es sobre todo por lo que sirve. Estos son los filopodios o pseudópodos. Este es el núcleo de la célula, como pueden ver. Perdón, este es el núcleo de la célula. Como pueden ver, no es tan heterocromático. Eso que nos está poniendo ahí es una bacteria. Y bueno, estos gránulos que tiene sirven para secretar sustancias que terminarán degradando a la bacteria. Es lo que vieron en el parcial, que son los organelos especializados para eso. Y bueno, esto es lo que les decía, son células de polvo, porque no lo pueden degradar, pero sí lo absorben. Esta es la microglia. Y bueno, mastocito, célula cebada. Es la célula que más mata gente, yo creo. ¿Por qué? Porque produce sus reacciones anafilácticas cuando eres alérgico a algo. Sirve para secretar histamina y heparina. La heparina es anticoagulante y la histamina sirve para aumentar el flujo sanguíneo en un órgano. Son parientes de los basófilos, pero la diferencia es que el basófilo va por el torrente sanguíneo, mientras que la célula cebada, mastocito o célula mast, ya se encuentra en los tejidos. Y esto es lo que le decía, produce histamina, heparina, sobre todo, que son mediadores quimiotácticos. También puede atraer neutrófilos y eosinófilos, también produce leucotrienos. Entonces todo esto todavía no lo saben, pero a través de esto se lleva a cabo la reacción inflamatoria. Y esto es muy importante, con tinción de azul de toluidina, ellos son metacromáticos, o sea, no se tiñen de azul, sino que se tiñen de morado. Son células con abundantes gránulos debido a que los necesitan para secretar histamina y heparina.
Y así es como se ven. Como pueden ver, esta extinción azul de toluidina, aquí no lo podemos ver aquí. Y en vez de teñirse de azul, se tiñen de morado. Esta imagen es súper característica. Más mastocitos, como pueden ver, son células bastante grandes. Y aquí les pone la diferencia de tamaño. Mientras que aquí está el fibrocito, que es la etapa ya madura del fibroblasto. Aquí tiene las fibras de colágeno. El mastocito es bastante más grande. Es una microscopía electrónica de transición. Bueno, esto es lo que les decía, para lo que sirve en la clínica. Células plasmáticas o plasmocitos son la última diferenciación del linfocito. Y estas son propiamente las que producen los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Su núcleo se describe en rueda de carreta, de carro o en balón de fútbol, porque la cromatina se va hacia los lados. Miren, este es el núcleo y esta es la cromatina. Cromatina, 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 cromatina. Y son las células que más abundan. Sí, la cromatina. Cómo se va hacia los lados. Bueno, la sustancia fundamental o matriz extracelular, pues de qué está compuesto. Y bueno, esto creo que ya no lo ven, pero se lo explicaré. El tejido adiposo también forma parte del tejido conjuntivo. No es propiamente, o sea, es parte de la clasificación de tejido conjuntivo. Y lo tenemos dos, tenemos blanco y pardo. El pardo es sobre todo de los niños. Se ha visto que los deportistas tienen tejido adiposo gris, que es, que es ni pardo ni blanco. Y bueno, sirve para producir calor, mientras que el blanco es la mayor reserva de energía de todo el cuerpo, es abundante en la población mexicana y así. El pardo se encuentra sobre todo en en la espalda y un poco en brazos. Bueno, esto no importa realmente. Este es el tejido adiposo blanco, ¿verdad? Es sencillo de ver. No, no lo vemos. No es muy difícil de identificar. Y bueno, en la electrónica de barrido tienen estas super inclusiones. Este también es, pero como pueden ver, este es un adipocito chiquito. Mientras este adipocito pues enorme. Es pura grasa. El pardo tiene una proteína muy importante para producir calor. También se conoce como unilocular porque son células individuales, como pueden ver no están agrupadas. Mientras que el pardo es multilocular. Si tienen el amarillito, pero lo comparten varios núcleos, por eso es como si fuera un lóculo, un lóbulo. ¿Sí? Y como pueden ver es de un color más rojito. Sirve para producir calor y la proteína es la proteína desacopladora 1 o UCP1. Nosotros la conocemos como termogenina porque sirve para producir calor y tiene este color más rojito, más pardo, porque tiene abundantes mitocondrias. Y así es como lo podemos identificar. Con cartílago ya no me voy a meter.